¿Qué tal? Videotutorial número 17 del curso de Ajax, en el que creamos y analizamos en profundidad una nueva aplicación completa. Se trata en esta ocasión de un lector de feeds RSS basado en Ajax. En los últimos años la web se ha convertido en algo interactivo y portátil. Se ha producido una auténtica explosión de fuentes de información con nuevos sitios como Digg o como Newswine. Y el crecimiento de los blogs, gracias a la simplificación en la creación de sitios dinámicos, ha sido espectacular. Pero más importante incluso son los nuevos sistemas de canalización de esa cantidad ingente de información. Sistemas que permiten agrupar, filtrar y agregar toda la información según nuestros propios criterios. Esto se consigue mediante lo que se conoce como la sindicación web, la sindicación de contenidos, que es la forma a través de la cual las partes de un sitio web, como pueden ser sus noticias, artículos, comentarios, informaciones de descargas y cualquier otra cosa que pueda aparecer en un sitio web, se pone a disposición de otros sitios o de aplicaciones web para que los mezclen, los filtren, creando así una posibilidad de interacción infinita. Para que estos datos puedan ser útiles para terceras partes, es necesario compartirlos en un formato genérico que pueda ser leído por distintas aplicaciones. La base es XML una vez más, y los formatos que se han hecho más populares son RSS y Atom. Si quieres profundizar sobre la historia tanto de RSS como de Atom, utiliza por ejemplo la Wikipedia. Hay un pequeño artículo en castellano, pero de nuevo, como casi siempre, la versión en inglés se puede considerar casi como un auténtico manual de introducción, que además cuenta también con interesantes enlaces a más material relacionado con RSS. Pues vamos en este video tutorial ver cómo podemos crear nuestro propio lector, agregador y el lector de feeds RSS basado en Ajax y en PHP. Antes de empezar, simplemente como síntesis, indicar de nuevo que RSS es un estándar que se basa en XML y que en gran medida es el que se ha impuesto, el más usado, para la transmisión de información entre aplicaciones, sobre todo web. Podemos, por tanto, definirlo como un XML especializado para facilitar el intercambio de información entre aplicaciones en la red. En general, una de las grandes ventajas que presenta todo el mundo de XML es que su contenido se trata siempre de texto plano, de modo que puede ser leído por cualquier aplicación. Esto es lo que le da su gran universalidad y esta posibilidad, que yo creo que es la clave para el futuro de la red, de trabajo multiplataforma, en este caso no solo con sistemas operativos, sino con, como ya comentamos en otras ocasiones, la posibilidad de modo sencillo de pasar datos de una base creada a través de ASP a PHP o cosas por el estilo. Por tanto, los denominados feeds RSS podemos considerarlos como archivos que almacenan texto plano, pero desde luego no tiene mucho sentido usarlo como tal. Que sea texto plano es el que nos permite esa gran facilidad de interconexión. Pero después tenemos que utilizar algún otro medio, algún tipo de software específico que nos permita generar contenidos web a través de esos datos de texto plano. Como decíamos hace un momento, RSS no es el único estándar para poder exportar feeds como XML, pero es el que hemos elegido porque es el que más se utiliza y el que se ha convertido prácticamente en un estándar, junto con Atom, que de todos modos se utiliza mucho menos.
Las siglas RSS, Really Simple Syndication, son una auténtica declaración de principios de lo que se intenta. La sindicación hecha lo más sencilla posible. Vemos en pantalla un ejemplo de la estructura de un documento RSS. La primera versión de RSS fue creada en el año 99, conocida como la versión 0.9, y desde entonces ha evolucionado hasta la actual versión, la última, que es la 2.01, versión que ha sido congelada por la comunidad de desarrolladores y se espera que en el futuro se haga bajo un nombre diferente. Como vemos, se trata de una típica estructura XML y después de una información genérica sobre el feed. Este puede contener cualquier número de ítems. Como vemos, van incluidos entre la etiqueta de apertura y cierre ítem. Puede tener cualquier cantidad de ítems, que es la etiqueta que nos permite guardar el contenido que forma el feed RSS. El contenido también, como decíamos, es simple texto plano. Desde luego puede contener también cualquier tipo de etiquetas HTML, pero es texto plano realmente lo que se guarda y lo que entiende, en este caso, RSS o XML en general. Como decíamos, necesitamos posteriormente algún software que permita transformar esto en datos que sean legibles en la página web. Necesitamos, por lo tanto, algún tipo de software especial que analice este XML y nos devuelva la información que queremos en el formato que queremos. Se trata, por tanto, de lo que se denominan los RSS parser, un analizador RSS, que también se conocen como agregadores, porque realmente lo que hacen es extraer información de un sitio y agregar esa información, que puede provenir de una o de más fuentes RSS, en otro sitio. Ejemplos de este tipo de aplicaciones, pues por ejemplo el Google Reader o la más veterana como es Blocklines. En mi caso uso NewsGator porque está enlazado con un lector de feeds RSS que es FeedDemon, que es un lector de feeds de escritorio, y en este caso cuentas con las ventajas de esos dos aspectos, las mayores funcionalidades que tiene un lector de escritorio, unido a la potencialidad de un sistema online que te permite acceder desde cualquier ordenador que tenga conexión, que es la gran ventaja que tienen las aplicaciones online. Son muchos los lectores RSS que existen, todos bastante similares, por lo menos en cuanto a la funcionalidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver el Google Read, la alternativa Google a estos lectores de feeds online. La funcionalidad, como decíamos, es prácticamente la misma, cambia el aspecto. En el caso de Google, ya como dijimos también muchas veces, ha sido uno de los principales impulsores de Ajax en aplicaciones online, y desde luego Google Read también hace uso intensivo de Ajax. Pues basado en esto vemos aquí nuestra versión de un lector RSS basado en Ajax, más simplificado, pero con todas las funcionalidades a las cuales, con lo que llevamos visto a lo largo del curso, podríamos añadirle muchas otras cosas ya sin demasiados problemas. Como vemos, se trata de una interface muy sencilla, con los enlaces a los feeds en esta parte de la izquierda, y cuando pulsamos, como vemos, se ve el proceso de carga, y una vez que se ha cargado podemos acceder a los feeds, aquí los vemos, de cualquiera de los enlaces que tenemos a la izquierda. Aquí vemos otro.
Para que esto funcione correctamente, para empezar tenemos que tener habilitado soporte para XSL en nuestro servidor y en PHP. No vamos a explicar ahora cómo hacerlo, pero si usas WAMP 5 es tan sencillo como botón izquierdo sobre el icono de WAMP 5, PHP Extensions y pulsas sobre PHP XSL si ya no lo tienes marcado con el triángulo. Pues vamos allá, vamos a construir nuestro propio lector RSS con habilidades Ajax. Resumimos para empezar las principales características que va a tener esta aplicación. Para empezar vamos a mantener una aplicación simple. La lista de feeds será de código duro, significa que estará en un archivo PHP en el servidor y que no conectaremos a una base de datos, aunque no sería nada complicado añadir esa funcionalidad. Usaremos XSLT para transformar el feed RSS en datos que podamos mostrar en la pantalla principal. En este video tutorial, en esta aplicación en concreto, este uso de XSL Transformation lo haremos directamente en el servidor usando código PHP y no en el cliente como hacíamos en la anterior aplicación. Y usaremos la librería simple XML para leer esa respuesta del servidor. Simple XML que fue introducido con PHP 5 y al que ya hicimos referencia en el curso de PHP y MySQL. Para todo lo relacionado con esta librería puedes ampliarlo en los videotutoriales del curso dedicados a PHP 5 y en concreto al uso de XML con PHP. Desde luego la RSS se llama así por algo. Esta aplicación no es ni mucho menos de las más complicadas que hemos creado en el curso, ya que la mayor parte del trabajo lo hace el propio RSS. En gran medida se trata de llamar a unos enlaces que apuntan a los feeds de distintas páginas y posteriormente, una vez recuperada esa información, llevar a cabo su transformación para presentarlos en pantalla. Proceso. Cuando pulsamos sobre cualquiera de los zips, lo que hace es dispararse una petición HTTP y el script del servidor es el que se hace con el feed RSS que le solicitamos. A continuación, el servidor formatea ese feed mediante el uso de XSL, como decíamos, y nos devuelve un string XML que será el que se muestre de forma legible en pantalla en esta parte de la derecha. Vemos aquí los archivos que forman nuestra aplicación. Para empezar, como vemos, un archivo index.php, que es el que se cargará cuando llamemos a la aplicación. Como ya dijimos, la transformación, aquí tenemos el archivo XSL, se realiza, en este caso, del lado del servidor. Por lo tanto, tiene que ser un archivo index.php. De nuevo, toda la funcionalidad de la transformación la incluimos en un archivo al que llamamos reader class. Tenemos el archivo para la gestión de errores, que es exactamente igual al que usamos en otras aplicaciones, y posteriormente tenemos la hoja de estilos CSS y el RSS Reader JS, donde incluimos todo el código JavaScript del lado del cliente. Y el archivo config.php, que en este caso, ya dijimos que no usábamos base de datos, lo usaremos para introducir como código duro los FIPS que queremos que se recuperen y que aparezcan en la columna de la izquierda en nuestra aplicación. Analizamos entonces la aplicación empezando por la interface del usuario. Vamos a centrarnos en lo fundamental sin caer en repeticiones y señalando de nuevo que los archivos van todos perfectamente documentados con la información precisa. La interface de usuario, como decíamos,
simple y que está configurada en el archivo index.php. Para empezar, como aquí vemos, tenemos que incluir el archivo config.php, que es donde están definidos los feeds que se van a mostrar en el panel de la izquierda de la interface. Los feeds que recuerda se encuentran en el archivo config.php y que son definidos como un array asociativo de arrays. Podemos ver aquí como la clave del array principal, las claves son números, en este caso tenemos 3, 0, 1 y 2. Clave por tanto un número y vemos como el valor para cada uno vuelve a ser otro array, como aquí vemos. Y como vemos, a su vez, cada uno de estos arrays tiene una clave que son los títulos de los feeds y un valor que son las URLs de los feeds. Si tienes dudas sobre esto, en el curso de PHP MySQL está tratado en detalle todo lo relacionado con los arrays y también los arrays asociativos. Pero de forma gráfica lo podemos ver como una tabla, aquí lo tenemos, en la que existen 3 arrays que contienen a su vez cada uno de ellos un título y una URL. Desde luego podríamos seguir añadiendo el número de arrays dentro del array asociativo que quisiéramos y por lo tanto añadiendo más feeds. Decidimos almacenar los feeds de este modo simplemente para que sea más sencillo, pero a estas alturas no tiene que ser nada complicado extender este código para que la información de estos feeds estuviera almacenada en una base de datos y se recogiera con la consulta MySQL correspondiente. Dentro del archivo index.php, el uso de la información de estos feeds lo hacemos en esta parte que aquí vemos, donde se incluye un loop. Hacemos, aquí lo vemos, loop a través de todos estos feeds, dependiendo de los que sean, y los vamos mostrando todos como una lista ordenada. Cada feed será un enlace dentro de un elemento LI. Y asignamos cada uno de esos enlaces a una función de evento onClick, como aquí vemos, que lo que hace es llamar a una función llamada getFeed. Esta función getFeed que tiene que tomar dos argumentos, tiene dos parámetros. El primero de ellos, para saber cuál es la ID de ese elemento de la lista ordenada que decíamos, y el otro para recuperar la URL del feed. Necesitamos la ID para que se remarque dentro de la lista el elemento en concreto que queremos que se muestre y la URL del feed para enviar ese parámetro en la petición HTTP que sabrá así lo que tiene que devolvernos. La función que se utiliza aquí, URL encode, nos asegura que la URL va a ser segura para poder enviar los datos al servidor, donde a su vez usaremos URL decode para decodificarlo. Aparte también, por lo ya explicado en otras aplicaciones, utilizamos Echo UTF-8 encode para que aparezcan los caracteres propios de la lengua castellana. Y sobre index.php solo destacar dos cosas más. La primera, aquí vemos el div con ID loading que será mostrado mientras se recupera el feed. Es el que está informando al usuario que el feed se está cargando, como veíamos antes cuando lo probábamos. Por defecto, en un principio, como vemos, aparece como oculto
ya que no tiene que mostrarse más que cuando se esté llamando a un feed. Y por otro lado, el div con id feed container, que también en un principio aparece oculto y que es el contenedor donde se va a cargar la información de un feed. Cuando lo llamemos y se cargue, será en este id que se insertará de modo dinámico, donde aparecerán los contenidos. De nuevo centralizamos en un archivo, en este caso de nombre rssreader.js, todo el estándar XML HTTP request de inicialización, petición y envío de respuesta cuando se recupere el código. Todo esto de nuevo en un archivo en el que muchas de las partes del código ya no son muy familiares a estas alturas. La función clave es la función getFeed, en la que veíamos antes cómo llamamos mediante un evento onClick cada vez que se pulsa sobre uno de los enlaces. Lo que hacemos de esa manera es enviar una petición HTTP. Y después de llevar a cabo las comprobaciones pertinentes, ya tan conocidas como vemos, aquí en esta parte lleva a cabo un loop a lo largo de todos los feeds que aparezcan en los enlaces e irá remarcando cada uno de ellos, configurando su clase CSS como none, que es justo aquellos que no son sobre los que no pulsamos, y el feed que queramos remarcar es aquel que aparecerá como activo. La siguiente parte de la función lo que hace es que se muestre ese mensaje de cargando que veíamos hace un momento y que decíamos que en un principio aparecía como oculto. Y por último lo que hacemos es enviar la petición HTTP, donde lo fundamental es el título del feed, que es donde va indicado cuál de los feeds de la lista es el que tiene que llamar para recuperar la información. Como vemos, este envío se hace al archivo rssreader.php. Archivo que aquí vemos y que empieza por llamar a los archivos para manejar los errores y donde se encuentra la funcionalidad que es en el rssreader class php. Aquí lo que hacemos es crear una instancia de la clase CRSSReader que está definida en el archivo rssreader class. Aparte de eso, lo único que hacemos es usar las cabeceras, ya sabes, para evitar el tema de uso de la caché del navegador, y posteriormente llamar a la función getFormatedXML, que se encuentra también dentro de la clase que vamos a ver ahora. Aquí lo tenemos. Recuerda que para hacerlo estamos trabajando con la nueva extensión que incluye PHP 5, que es la extensión simple XML. De sus ventajas da una idea que nos permite, de modo muy sencillo, tanto recuperar la información de un archivo XML como también formatearlo mediante la aplicación de la plantilla XSL que le aplicamos a ese archivo XML recuperado. Los constructores de esta clase CRSSReader que aquí vemos, uno de ellos lo que va a hacer es recuperar la información XML y guardarla en MXML. Y lo mismo para la información del archivo XSL en MXSL. Y posteriormente esta información la utilizamos dentro de la función getFormatedXML, a la que llamábamos antes en el archivo PHP, que es la que recupera esa información XML y le da el formato XSL. Archivo XSL que aquí vemos y donde la clave, ya que al ser un feed RSS que vamos a recuperar no sabemos el número de ítems que va a tener, por lo tanto tenemos que hacer un loop
que es lo que hacemos en esta parte mediante el uso de for each, para cada ítem que contenga el RSS recuperado. Y observa también como mediante el uso de XSL creamos elementos del documento, como aquí un elemento A que nos va a servir para crear enlaces dentro de la propia noticia. Nos permite, por tanto, mediante el uso de XSL, que cada una de las noticias aparezca con un enlace que pulsando sobre él vamos a la noticia completa en la fuente original. Pues con esto lo fundamental de la aplicación, para no repetirnos respecto a otras, creo que queda visto. Me imagino que con la primera de las aplicaciones que creamos alguno la habrá visto como demasiado árida, muy larga. A esta a alguno le parecerá que nos quedamos demasiado cortos. En fin, creo que lo fundamental está visto. Seguir profundizando en la aplicación sería repetirnos respecto a cosas que ya vimos. Y una frase que ya dije también muchas veces, pero creo que nunca se repite bastante, que para aprender hay que practicar. Recuerda que hay una máxima en pedagogía que dice que nadie aprendió a nadar viendo cómo nadan los demás. Así que para nadar hay que tirarse al agua y empezar a mover los brazos. Así que para aprender a programar es exactamente lo mismo. Hay que tener una base teórica, pero después es ponerse a trabajar. Pues nada más, aquí nos quedamos. La web hoy es muy distinta de la de ayer y mañana seguro que va a ser también muy diferente a la de hoy. La web de ayer era aquella colección de páginas enlazadas juntas, todas estáticas y todas manteniendo cosas para ellas mismas. Hoy la principal característica de la web es la información y el intercambio de esa información entre sitios web y aplicaciones. ¿Cómo será mañana? Lo veremos cuando llegue. Nos vemos.